Existe una historia en el Antiguo Testamento que, si soy sincero contigo, considero una de las más perturbadoras de toda la Biblia. Podría muy bien ser considerada inapropiada para menores de edad. Entonces, antes de ver este video, quiero asegurarme de que sepas que este video no es adecuado para todas las edades. Jesús hizo muchos milagros, y cada uno de ellos tuvo un gran impacto en nuestro mundo. Pienso que ni siquiera en el planeta entero habría suficiente espacio para los libros que se escribirían al respecto. Todavía, en actualidad, existen demasiados enigmas, misterios y cosas que parecen increíbles a los ojos de las personas con poca fe. Si has escuchado que el apóstol Juan fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo y sobrevivió milagrosamente, así es. En este video vamos a hablar de ese evento. De los 12 apóstoles llamados por Jesús, 10 de ellos murieron como mártires. Judas Iscariote, el traidor, se quitó la vida, pero el último apóstol que murió tuvo un destino muy diferente. El apóstol Juan fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, autor de algunos de los libros del Nuevo Testamento. A Juan se le conoce generalmente dentro de la tradición cristiana como el discípulo amado. Juan era hijo de Zebedeo y María Salomé. Su hermano Santiago también pertenecía al grupo de los 12 discípulos de Jesús. Posiblemente Santiago era mayor que Juan. Siempre se le menciona primero en los evangelios. El apóstol Juan era pescador de profesión. Su padre era un hombre próspero en el negocio de la pesca, ya que tenía algunos empleados. Juan sería el más joven de los 12 apóstoles. Probablemente tendría alrededor de 24 años en el momento del llamado de Jesús. Antes de convertirse en uno de los discípulos de Jesús, el apóstol Juan fue seguidor de Juan el Bautista. Juan tuvo un primer encuentro con Jesús y al poco tiempo se convirtió en uno de sus discípulos habituales. Algunos acontecimientos registrados en los evangelios nos ayudan a comprender un poco sobre la personalidad, el carácter y la apariencia de Juan. En una ocasión, el Señor Jesús llamó a Juan y Santiago, hijos del trueno, y muy probablemente esta designación señaló la naturaleza explosiva de los dos hermanos. Indica que normalmente eran hombres con emociones controladas, pero en determinadas situaciones el enojo pronto se manifestaba. Un ejemplo de esto se puede ver cuando los habitantes de una aldea samaritana se negaron a recibir a Jesús. En aquella ocasión, los dos hermanos inmediatamente sugirieron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para consumirlos? En otra ocasión, alguien que no pertenecía al grupo de los 12 apóstoles de Jesús estaba expulsando demonios. Entonces Juan fue a quejarse al maestro, diciendo: vimos a uno que en tu nombre expulsaba demonios que no nos sigue y se lo prohibimos. Si bien tal declaración indica un temperamento fuerte, también indica el profundo amor y la gran lealtad que el apóstol Juan y su hermano tenían por el Señor Jesús. Esto significa que nadie conocía a Jesús más que Juan. Caminó con Jesús diariamente. En la gran noche de la última cena del Señor, fue él quien se recostó en el pecho de Jesús. Personalmente preguntó sobre la identidad del traidor. El Señor Jesús confió al apóstol Juan el mayor número de responsabilidades y estuvo presente en casi todos los momentos y eventos narrados en el Nuevo Testamento. Destacamos 3 ocasiones importantes en el ministerio de Jesús, y Juan estuvo presente allí. Primero, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Segundo, en el momento de la transfiguración. Y tercero, durante el período en que Jesús estaba en Getsemaní. Además, el evangelista Lucas también nos informa que Juan y Pedro fueron las 2 personas encargadas por el Señor Jesús de cuidar los preparativos para la cena de la Pascua o la última cena del Señor. En el momento de la crucifixión, el apóstol Juan es el discípulo que aparece más cerca de Jesús en el Calvario.
También recibió de Jesús la tarea de cuidar a María, su madre. Después de la ascensión de Jesús, Juan estaba en Jerusalén en la asamblea de unos 120 discípulos cuando Matías fue elegido por sorteo y fue contado con los otros 11 apóstoles. Juan estuvo presente en el derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés, lo que resultó en que 3,000 personas se unieran a la congregación ese día. Después de la muerte de Esteban a mano de los judíos enojados, surgió una gran persecución contra la congregación en Jerusalén y los discípulos fueron dispersados. Pero Juan, junto con los otros apóstoles, permaneció en Jerusalén. En Jerusalén, avanzando en edad, tenemos a Juan, que fue testigo de la crucifixión, la ruina del majestuoso templo, y fue arrestado varias veces ya que su predicación convirtió a docenas de personas al cristianismo, pero los doctores de la ley estaban cada vez más llenos de odio contra Juan. Por su fidelidad a la causa de Cristo, declararon que nada serviría contra los cristianos mientras la testimonio de Juan sonara en los oídos del pueblo para que los milagros y enseñanzas de Jesús fueran olvidados. La voz de Juan tendría que ser silenciada como los otros apóstoles. Juan sufrió muchas persecuciones durante su vida por predicar la palabra de Dios. Alrededor del año 81 después de Cristo surgió un emperador romano llamado Amisión y comenzó a exigir adoración de su persona como Dios mismo. Este fue el primer emperador en una manera objetiva de perseguir a los cristianos, ya que aquellos que se negaban a adorarlo como Dios eran azotados, encarcelados y asesinados. Este provocó a Juan en Roma para ser juzgado por su fe ante las autoridades. Las virtudes del apóstol fueron manchadas por falsos testigos que lo acusaron de enseñar herejías y ser un dios. Por estos cargos, Juan fue arrestado y condenado a muerte. Juan fue llevado al centro del Coliseo, donde cientos de personas esperaban su ejecución. Fue arrojado a un caldero de aceite hirviendo, pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo, y ni un cabello de él se quemó, de la misma manera que preservó las vidas de los 3 hebreos en el horno de fuego. En ese momento, la multitud se arrodilló y dio gloria a Dios. El emperador, asombrado por el gran milagro, no se atrevió a hacer un segundo intento de quitarle la vida a Juan. La mano del verdugo cayó nuevamente sobre el apóstol y por decreto del emperador, Juan fue desterrado a la isla de Patmos, condenado por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Algunos historiadores argumentan que Patmos era una isla prisión bajo el dominio del Imperio Romano, y solo los prisioneros más peligrosos eran enviados allí. En este caso, aún serviría como un tipo de prisión de máxima seguridad. En ese momento, los prisioneros en la isla de Patmos eran obligados a trabajar exhaustivamente hasta que morían. Los enemigos de Juan pensaron que su influencia ya no sería significativa y que moriría por privación, trabajo forzado y sufrimiento, pero para el siervo de Dios, su morada solitaria se convirtió en la puerta al cielo. Juan tuvo la compañía de Dios, del Señor Jesucristo y de los ángeles celestiales. De ellos recibió instrucciones para dirigir a las iglesias para todos los tiempos venideros. Después de la muerte del emperador, Juan pudo dejar la isla de Patmos y regresar a Éfeso, donde predicó hasta que murió por causas naturales. Algunos escritores afirman que el apóstol Juan murió a una edad tan avanzada que en sus últimos días tuvo que ser llevado a reuniones cristianas. La atención de muchos pastores predica sobre este milagro en el caldero de aceite hirviendo, pero no hay un versículo bíblico que nos dé la base para decir que Juan fue arrojado al caldero de aceite antes de ser llevado a la isla de Patmos. Lo que tenemos en este caso es solo la tradición de los llamados padres de la iglesia de la época, que afirman esto. La historia de Juan nos proporciona una vida ilustrativa de cómo Dios puede usar a los trabajadores ancianos. Juan fue exiliado a la isla de Patmos, cuando muchos lo consideraban un viejo junco roto.
Su tiempo de servicio al reino de Dios ya había pasado, aunque desterrado de las escenas de su vida cotidiana, no dejó de dar testimonio de la verdad. Incluso en Patmos hizo amigos y sobre todo ganó almas para el reino de Dios. El tema de la sobrevivencia milagrosa del apóstol Juan encapsula la fe perdurable y la protección divina que caracterizaba a los mártires cristianos. La historia de Juan sirve como testimonio del poder de la creencia y el compromiso inquebrantable de las personas con su fe. Incluso frente a la persecución y la adversidad, a través de su viaje notable, Juan inspira a los creyentes a confiar en la providencia de Dios y a permanecer firmes en su devoción a la fe cristiana. A medida que concluimos nuestra exploración de la sobrevivencia milagrosa de Juan, se nos recuerda el poder perdurable de la fe y la providencia de Dios frente a la adversidad. La historia de Juan sirve como un faro de esperanza, inspirándonos a confiar en la protección y orientación infalibles del Señor, incluso en las circunstancias más desafiantes. Que su ejemplo nos fortalezca siempre. Hasta acá llegó esta maravillosa historia. Les pediré a ustedes que aún no están suscritos al canal, que se suscriban y nos bendigan con su me gusta y dejen sus comentarios. El versículo Malaquías 3:10 hace referencia al diezmo, instando a traerlo al alfolí para asegurar alimento en la casa de Dios. Se plantea como una prueba del Señor de los ejércitos, prometiendo abrir las ventanas del cielo y derramar bendiciones hasta que sobreabunden. Te invito a colaborar con un ministerio y ofrece enlaces a diversos cursos, libros y juegos cristianos, como Quiromasaye, recetas naturales, reflexología, terapia con ventosas, entre otros. También actividades para niños, cursos de inteligencia artificial, clases de canto, recetas saludables, entre otros. Se garantiza la calidad de los productos ofrecidos y se aceptan pagos con PayPal o tarjeta. Que Dios te bendiga.